Se cortó, marica. Hace rato. Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo por allá, escuché de fondo el ya. Aquí estamos una vez más con Tribuna Deportiva de Vanguardia para llevarles lo que dejó el enfrentamiento, el clásico del Oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en el Estadio General Santander. Empate 2-2, gran partido sin lugar a dudas, y ya vamos a dilucidar por qué se llegó a la igualdad. ¿Qué dice Julio César Alvarado, el cañón del Chicamocha? Oiga, se desquitó, ¿no, señor? 4 narraciones y de tremendo golazo. Ahora, un abrazo para usted, Néstor, para toda la gente que está en la gran sintonía de Tribuna Deportiva. Bueno, el Bucaramanga se va sorprendido. Creo que este empate para el Bucaramanga es un empate con sabor a derrota, literal. ¿Sí? En el papel el Bucaramanga era el favorito, pero me voy con un sabor amargo con lo del Cúcuta Deportivo. No entendí ni un solo cambio que hizo el entrenador del Cúcuta Deportivo. Sacó a los 3 hombres más importantes en el frente de ataque que habían complicado al Bucaramanga, que habían sometido en la línea defensiva al Atlético Bucaramanga, y los sacó del partido. Y a partir de al allí, autor de los 2 goles, los sacó del partido. sacó a Peralta, el goleador, sacó a Ari Salas, el extremo derecho, y sacó a Hernández, el 10, el extremo izquierdo. Y sí, a partir de esas sustituciones se cayó definitivamente el Cúcuta Deportivo. Noto que no le agradó el punto del lado de Atlético Bucaramanga. ¿Por qué? Para mí es un empate con sabor a derrota para el Bucaramanga. Pero por lo leí en el rostro de los jugadores del conjunto leopardo. Aldair Quintana salió con cara de pocos amigos. Fabián Sambueza iba recriminándose con Inestrosa. Y creo que Leonel Álvarez tampoco va a quedar muy contento con este resultado. En el papel, el Bucaramanga tiene el jugador más caro del fútbol profesional colombiano. Aldair Quintana es el arquero que todos los equipos del fútbol colombiano quieren. Con Sambueza y Pons, con eso ya tiene. Pons, o sea, en el papel. Pero de destacar el corazón, la garra, el empuje y la determinación que le puso el Cúcuta Deportivo. No tuvo ningún complejo de inferioridad. No dijo, ay, no, si el Bucaramanga viene, mejor dicho, le ganó a Millonarios. No salió con, a pesar de venir de perder los 2 primeros partidos, sacó coraje, sacó garra, y pudo haberse ido con los 3 puntos del partido si no es por el gol de Spiderman Londoño. Pero Julio, ¿no cree que por el trámite ya? Es decir, yo coincido con usted, antes de, lógicamente, hay una nómina superior en cuanto a precio y en cuanto a fútbol, me parece a mí, del Bucaramanga por encima del Cúcuta. Antes de yo también pensaba, tiene que ganar el Atlético Bucaramanga. Pero por el trámite, por lo que fueron los 90 minutos, ¿no cree que el resultado es digamos, lo más acorde a cómo se dio el enfrentamiento? Ahora, claro, para el espectáculo del fútbol, un partidazo. 4 goles. En un clásico, 4 goles. Entretenido. Y para, como usted lo dice, el trámite del partido, el Bucaramanga salvó un punto, literal. Pero obviamente queda la sensación, no es un sentimiento de superioridad que tenga el Bucaramanga con el Cúcuta, sino comparando las nóminas y comparando los 2 primeros partidos, en el papel Bucaramanga debía ganar. El Once Caldas ganó allá, Cúcuta perdió también su partido contra Internacional en Bogotá, y el Bucaramanga en el papel, por lo que ha sido, debió haber ganado el partido, pero en el trámite del compromiso, como el fútbol es completamente impredecible, el Bucaramanga salvó un punto, como usted lo dice, en el trámite del partido, salvó un punto, y eso le permite seguir sumando en condición de visitante, que no es despreciable para nada. Sí. Más en un clásico, ¿no? Porque en un clásico, como usted lo decía al principio de la transmisión, en un clásico como que se pierden eso desde que es que este va de primero y el otro va de último, o que es que este tiene mejor nómina, ¿no? En un clásico, como lo demostró el Cúcuta hoy, es de puro corazón y garra, y por eso el Cúcuta estuvo a punto de ganar el partido. Sí, yo creo que alternaron en gran parte del partido el dominio
del mismo. Vea que la posesión en el primer tiempo fue del lado del Cúcuta Deportivo, pero tampoco es que le haya sacado demasiada ventaja, un 52%. Por momento me parece que sí se vio sorprendido el Atlético Bucaramanga por la propuesta del Cúcuta, por el ímpetu, por la dinámica, por la intensidad, pero ya después con el trasegar, el Bucaramanga ya como que se dio cuenta, oiga, es que esto es en serio, es que es el clásico, y vamos a enchufarnos. Luciano Pons abrió el marcador. Luego quizás cuando se veía otra vez el Bucaramanga ya aceitadito, montado en el partido, sobre el cierre llegó la igualdad del conjunto motilón. Y para el segundo tiempo, buen arranque del Cúcuta, pero me parece mejor remate del Atlético Bucaramanga, y coincide justamente con los cambios, ¿no? Con los cambios que hace el Cúcuta, que creo que no lo favorecen. Reiteramos las salidas de Arizala, de Peralta, que marcó los 2 goles, y de Hernández, pero también coincide con los cambios de Atlético Bucaramanga. Londoño entró mejor que lo que venía haciendo ya en el segundo tiempo. Me gustó, movedizo, encarador, Juan Camilo Mosquera en el primer tiempo. Ya en el segundo me parece que empezó a bajar, entonces Londoño fue revulsivo. Lo mismo que Emerson Batalla. Muy poquito lo de John Freddy Salazar, creo yo. Sí, tuvo muy poquito. Y Emerson, todo el primer tiempo y algo del segundo, y no encontraba el camino, no vio por dónde. Y Emerson, que debutó con el equipo, también entró un poco más fogoso, interiorizando, mostrándose. Pase gol. Es cierto, se espera mucho más de Emerson Batalla. Sí. Pero lo que usted dice, pase gol para Londoño, y creo que también en eso coincidió el Atlético Bucaramanga, que los cambios fueron revulsivos. Entró bien Flores. Flores entró también muy bien en comparación a lo que venía haciendo Aldair Zárate. Los últimos 20 minutos, me parece que de hecho el Atlético Bucaramanga pudo haber hecho el gol más, pero así como usted lo dice, minutos antes, en el arranque del segundo tiempo, el Cúcuta pudo perfectamente también haber marcado un gol. Entonces, en líneas generales, me parece que el resultado está acorde a lo que hizo uno y otro equipo. Ahora, yo creo que en Cúcuta, la verdad, cuando salió Peralta, la imagen que vimos es de Peralta. ¿Por qué me sacó? O sea, metí 2 goles y me va a sacar. Y soy el hombre más peligroso de la cancha y me va a sacar. Entró al banco cuando lo sacaron y hacía cara de ¿por qué me sacó? Y creo que la gente en Cúcuta se debe estar preguntando, pero profe, ¿esos cambios qué? Sí, ¿cómo va a sacar al que metió 2 goles? ¿Cómo va a sacar a los que están generando el peligro? Esos 3 hombres del Cúcuta, Hernández, Peralta, Arizala, salieron, y el Cúcuta ofensivamente prácticamente murió. Sí, ahora ya le tocó, por ejemplo, a Orozco, hasta que estuvo en cancha también Mejía, redoblarse y empezar a mirar alternativas para contener al Atlético Bucaramanga, que empezó a crecer. Y pasó distinto con Atlético Bucaramanga. No se encontraba, Salazar no se encontraba, y tampoco se encontraba Juan Camilo Mosquera. Entró Batalla y entró Spiderman Londoño y entró Flores, y entre los 3 jugadores que entraron del Bucaramanga, Flores le mete la pelota a Batalla, Batalla la centra y aparece Kevin Londoño. Los 3 jugadores que ingresaron le dieron el empate al conjunto Atlético Bucaramanga. Y hay que remarcar algo en el conjunto leopardo, a diferencia del semestre anterior. Creo que ahora el Bucaramanga sí tiene revulsivos, sí tiene en el banco qué hacer. Es decir, entró Salazar, que había tenido un partido muy bueno contra Millonarios, pero no se encontró en este. Entonces, venga, Batalla, entre usted. Estaba Juan Camilo Mosquera, que también tiene enganche, pero tampoco. Entonces, venga, Spiderman Londoño, entre usted. Pons es intocable, pero también tiene en el frente de ataque a Caicedo. Ya ha jugado 2 partidos con 2 hombres en el frente de ataque. O sea, en este Zárate, si se cansó o necesitamos otra cosa, metemos a Flores. Es decir, hay cambios para hacer tanto en la mitad de la cancha como en todo el frente de ataque, que era lo que el Bucaramanga adolecía en el semestre anterior. Aquí sí hay de dónde coger, aquí sí hay de dónde escoger, o por lo menos alternativas para los segundos tiempos o para en el momento en el que se necesite. Eso es de destacar de Atlético Bucaramanga, y hoy fue fundamental para el punto que se trajo el Bucaramanga del Cúcuta. Yo difiero un poco con usted, Julio. No me parece que tenga cambios. Alternativas creo que aún no. Pero por ejemplo, mire, las está buscando el profe Leonel Álvarez, y si usted analiza los 3 partidos, las está buscando especialmente por los costados. Pero creo que ese buscarlo marca que aún no encuentra esos hombres que le den solidez a lo que él está buscando. Pero mire esto, usted en el frente de ataque tiene a Faber Hill, tiene a Kevin Londoño, tiene a Batalla y tiene a Salazar.
Ya son 4. Pero mire, Sí, ahora. pero mire, Faber, No hay uno que diga este es el titular indiscutible. por eso le digo, Faber Gil, poquito hasta aquí, la lesión y quién sabe cuándo aparezca. Londoño es cierto que hizo un gol, pero no venía teniendo un gran semestre Londoño. El muchacho Salazar lo mismo. Momentos, por ejemplo, contra Millonarios, un buen, interesante ingreso, pero hoy y el partido pasado poquito. Entonces Ahora, yo creo que por los extremos aún no hay que ver Batalla. Hoy Batalla, por ejemplo, entró y mostró... aunque pensé que iba a ser un jugador más ofensivo, ¿no? Sí, pero se espera más de Batalla. más ofensivo. Por eso le digo, entonces yo Pero no por lo coincido menos- que por lo tenga menos metió un grandes... centro. Las está buscando, no las ha encontrado. Ahora, lo que digo es tener 4 hombres en el frente de ataque, sobre todo por los extremos, pues por lo menos me da a mí una alternativa. Me genera competencia entre los 4. El que esté mejor, el que profundice más, el que meta más centros. Genera una competencia y eso creo que a lo largo del torneo lo vamos a ir viendo. O sea, ya por lo menos no era el semestre anterior que sacaban a Gil y a quién metían. Sí, a veces se tenía que improvisar a Romaña por allá jugando de extremo. Aquí ya hay una alternativa. Entonces, Salazar, que no dio, pues, aquí tenemos a Kevin Londoño o metemos a Batalla. Yo creo que el titular ahí va a ser Batalla y por la otra banda va a ser Kevin Londoño, porque Lionel se la juega con Kevin Londoño y más que marcó gol y qué golazo que marcó. Entonces hay ahí alternativas por lo menos que van a competir y por lo menos que uno dice, saque a este y meta a este al menos. El semestre anterior creo que no había ese revulsivo. Que no estén en el nivel que uno quisiera que estuvieran, tiene toda la razón. Sí, el tema de Sambuesa y Luciano yo creo que no hay discusión, ¿no? Es la pareja número 1 del fútbol profesional colombiano. Mantienen el gran rendimiento. En la línea ya hemos analizado el tema de los extremos, también en parte la mitad de la cancha con Zárate. Flores creo que viene ganando puntos. Charrupí, hay que ver la lesión. Charrupí... Pero está también ahí el otro Charrupí. Gustavo, que también ya está para... Que era titular. Para tener competencia. Pero yo creo que en líneas generales en la mitad de la cancha de contra... A mí particularmente me agradarían mediocampistas de marca que generen más en ofensiva. Que Un sumen tipo asistencia, Fabri Castro que sumen goles. O Leo Flores también. Pero yo creo que no está tan complicado el panorama desde mi punto de vista como sí por los extremos. Y Pero- en la línea defensiva, hay algunos reparos. Sí. Rea, no sé qué tanta participación tiene, pero en la foto de los 2 goles del Cúcuta aparece. Sí, señor. ¿Sí? Sobre todo en el segundo. Que duda de que la pelota le puede llegar a Peralta. Y esa duda hace que el hombre saque un remate seco y venza al portero Aldair Quintana. Y en el segundo también, aunque a pesar de que Peralta estaba en un ángulo imposible, el defensor central que tenía que llegar a hacer ese cierre era Rea. Ahora, sin contar las veces que Arizalas le quebró la cintura a Inestrosa, A ¿no? Freddy. Hizo por derecha, hizo por izquierda, hizo por el centro, hizo por diagonales y le destrozó esa cintura a Inestrosa las veces que quiso, ¿sí? Y sin contar también las veces en las que Jefferson Mena, por velocidad, no podía llegar a competirle a los 3 jugadores que tenían el frente de ataque el Cúcuta Deportivo. Creo que en la línea Es defensiva lenta. es donde La defensa del Bucaramanga es lenta. esa línea defensiva es donde hay que analizar ese empate del Bucaramanga. Sí, me parece que es muy lenta la defensa de Atlético Bucaramanga. Cuando se llega a alargar un poquito el equipo y ahí empieza como dicen nuestras abuelas, que el Cristo a padecer. Ahora, esos tres hombres que tenía el Cúcuta arriba hicieron que Inestrosa ni se asomara por allá en el frente de ataque. Gutiérrez era el que más o menos salía y cuando salía el hueco que le dejaba al extremo que estaba por esa banda del Cúcuta Deportivo era un hueco, una autopista gigante que le dejaba. Entonces, también la participación de los laterales de Atlético Bucaramanga en la parte ofensiva. Pero ¿sabe qué creo? Nula. ¿Usted considera que Gutiérrez más en ofensiva? Yo creo lo contrario. Que se fue más Inestrosa. Que más Sinestrosa. Recuerda por ejemplo el gol que le anularon a Pons. Fue centro de Inestrosa. Viene de un centro de Inestrosa. Pero no lo vi más. Después no lo vi más. De pronto aparece un poquitico más. A mí me da la sensación hacia arriba Gutiérrez. A mí me da la sensación lo contrario, pero bueno, allí también está la gente para que evalúe. A mí me da la sensación de que se proyecta más Freddy Inestrosa, Gutiérrez un poco más contenido. Pero bueno, ninguno de los dos fue sensación. determinante en la parte ofensiva. No, para nada. En eso sí creo que estamos. Y la de deuda acuerdo. del partido estuvo en la zona defensiva, hay que decirlo claramente. O sea, Bucaramanga no ganó
por los errores que se cometieron en defensa y por, digamos, el esquema táctico que le montó el Cúcuta en ese primer tiempo que sorprendió al Bucaramanga. No lo dejaba jugar, lo incomodó, le quitó la pelota, hacía que su defensa sufriera. Pero en Cúcuta, le reitero, Néstor, deben estarse preguntando este man esos cambios que hizo, ¿qué? Sí, de acuerdo. ¿Tuvo que ver algo, Julio, en el primer gol Aldair Quintana? En el primer gol que le hacen al Atlético Bucaramanga. Es que ese primer gol... ¿No la midió mal? Ese primer gol para mí, yo cuando lo vi pensé que la pelota había pegado, pero en la malla, pero por fuera. Porque era que no tenía ángulo. No tenía ángulo. Quintana se exigió al máximo, levantó el brazo al máximo. Hasta el defensa, Arrea, se confía de que Peralta no va a llegar y resulta que Peralta mete el pie y la pelota se mete por un huequito que era el mínimo huequito que había. Pero sí da la sensación de que Quintana no midió bien. Yo creo que hay cierta responsabilidad. La pelota porque es que de pronto vio que se iba cerrando mucho y de pronto se le metía. Entonces él salta a tratar como de interceptarla, pero no alcanza y le deja el espacio, el mínimo espacio para que Peralta llegue y define. Y también del central y, ¿por qué no, del lateral? Que dejó levantar la pelota, no, en este caso era Gutiérrez. Sí, y también que permitieron, porque vea que llega Peralta solo. También nadie llega en ese caso a impedir que conecte con el balón. Es Inestrosa el que debe haber hecho ese cierre. El centro va de derecha. Sí, es Inestrosa. No, pero la zona de... No, el que deja el centro, sí, Inestrosa. Inestrosa es el que deja centrar. Y digamos que el que no llega a cerrar es Rea y en parte también Gutiérrez. Pero sí la defensa del conjunto santandereano. Un saludo para toda la gente que está en las plataformas Facebook, YouTube, en X, también estamos en Spotify. Dejen allí sus comentarios, estaremos pendientes. Ahí hay un comentario en la cuenta de Facebook, dice Lady J. Saavedra, salúdeme. Saludo, Lady. Saludo, Lady. Y envía corazones amarillos y verdes y manda un leopardo. Un abrazo para Lady. Cuéntenos dónde está. ¿A quién quiere saludar, Lady? Ya la saludamos a usted. Figura de la cancha, Julio. Para mí la figura de la cancha, a ver, la figura de la cancha, Peralta. ¿Peralta? Metió 2 goles. Puso a soñar al Cúcuta Deportivo. Remontó el partido, remontó el marcador porque arrancó ganando el Bucaramanga, empató Peralta, se fue encima nuevamente Peralta con el segundo. Para mí la figura fue Peralta. ¿Y del Bucaramanga a quién destaca? Del Bucaramanga hay que destacar a Luciano, ¿no? Un hombre combativo, un hombre que busca el gol, le anularon uno, están todas. Luciano es el alma viva del conjunto Atlético Bucaramanga, el hombre gol, el hombre que sabe soportar la presión, que va siempre arriba, que colabora en los tiros de esquina. Para mí el jugador de destacar de Atlético Bucaramanga, Luciano Pons. Y también de pronto lo que hizo en los pocos minutos que jugó, Batalla, que la primera que tocó casi le parten los tobillos. La bienvenida que le dieron Orozco, durísimo. ¿No? Orozco le dio la bienvenida. No se intimidó y jugó colectivamente, que es lo que había que hacer, y centró una pelota que no fue el centro directo a Luciano Pons, sino dejó que Luciano arrastrara la marca y centró la pelota atrás, entendiendo que podía llegar Kevin Londoño, que de hecho apareció y marcó tremendo golazo. Bueno, a la hora del tema de los goles, ¿cuál fue el más bonito? El más bonito. La mayoría golazos, ¿no? Pero me quedo con el de Spider-Man, ¿no? Aunque el de segundo de Peralta, por el grado de dificultad donde entró esa pelota, también es bonito. El primero, dices el primero de Peralta. El segundo. El remate sobre el borde del área. Ah, no, sí, el primero, el del empate. El empate 1-1. El empate 1-1. Pero el de Kevin Londoño... El de Kevin Londoño y el segundo de Peralta fueron parecidos. La toma picando la pelota y sacan el derechazo. Sí, fueron parecidos. Pero el de Kevin Londoño como que tomó más altura hacia el ángulo, ¿no? Se ve más bonito, espectacular. Exacto. Y lo hace más lindo todavía el pase milimétrico que le metió Batalla. Para mí me quedo con el de Spider-Man, ¿usted? Yo me quedo con el de Peralta. Con el primero. Con el primero. Por el grado de dificultad, porque desconfía imposible. Y saca ese botín izquierdo para mandar
la pelota a guardar, sin lugar a dudas. Gran partido en líneas generales, ¿no, Julio? Sí, Un gran tremendo, partido. tremendo. Un partido entretenido, la gente lo disfrutó. Creo que el clásico finalmente termina en paz, salvo la escaramuza que hubo en las tribunas cuando Spider-Man Londoño sacó la telaraña y empezó a inundar el General Santander. Una celebración normal, no es algo provocador, es una celebración íntima de él que siempre la hace cada vez que mete un gol. Unas veces con la máscara de Spider-Man roja, ahora la sacó Spider-Man amarilla, versión leoparda. Y es una celebración inocente, sin embargo le costó la tarjeta amarilla porque el árbitro interpretó que él tal vez estaba provocando a la tribuna. Cayeron objetos de algunas partes de la gradería, pero en términos generales un partido entretenido, un partido bueno, con buenos goles, buena cantidad de goles, pero creo que el Bucaramanga es un empate con sabor a derrota. Un empate con sabor a derrota para el conjunto santandereano. Bueno, de esta manera vamos llegando al cierre, Julio. ¿Algo para terminar la de Pirnos? Por supuesto, nos vemos el domingo en el Estadio Américo Montanini. Vamos a estar también en directo llevándoles desde el estadio toda la información, la previa, mejor dicho, todos los detalles para el partido, creo que es contra Valledupar. Sí, señor. Alianza de Valledupar. Alianza de Valledupar. Y gracias, ¿no?, a toda la audiencia que ha estado en Tribuna Deportiva. Hoy nos fue súper bien. Sí, impresionante en las diferentes plataformas y también pendientes a lo largo de las próximas horas, porque tenemos a nuestra compañera Luisa Fernanda Garzón en Cúcuta. Allí estarán las voces, los protagonistas y toda la información de lo que dejó el Clásico del Oriente entre Cúcuta y el Atlético Bucaramanga. De parte de nuestro productor Byron Pérez, de Julio César Alvarado, el Cañón del Chicamocha, nuestro relator, quien les habla, Néstor González. Un gusto acompañarlos como siempre y la seguimos en cualquier otra oportunidad con más Tribuna Deportiva de Vanguardia y de Cubo. Un abrazo para todos. Chao, chao.